Buenas chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar el repaso del último tema, el primer tema que dimos allá por septiembre, octubre, ¿vale? En el que vienen una serie de cosas que son importantes, son preguntas de normalmente un punto o 2 puntos como mucho y conviene sabérselas, ¿vale? Lo más importante de este tema era saber hacer las configuraciones electrónicas y a partir de ellas obtener información, pues saber cuál era la posición de un elemento en la tabla, indicando el grupo y el periodo al que pertenecía, ¿vale? Y luego lo fundamental eran esas propiedades periódicas, es decir, saber qué era el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y saber cómo evolucionaban, es decir, si aumentaban o disminuían a medida que nos movíamos hacia la derecha o bajábamos en un grupo en la tabla periódica, ¿vale? Luego había otra serie de cosillas como eran lo de los números cuánticos, saber explicar la valencia de un elemento, que eran menos importantes pero que también pueden caer, ¿vale? Bueno, entonces para repasar todo eso vamos a hacer unos cuantos ejercicios. En el ejercicio número 1 nos dan una configuración electrónica, ¿vale? Que es esta que tengo escrita aquí para ir un poquito más rápido, y me preguntan si una serie de afirmaciones que dan a continuación son ciertas o no y que las justifiquen. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con el apartado A. Nos dice que si ese elemento pertenece al grupo 17 del sistema periódico. Recordad que la tabla periódica tiene 18 grupos, 18 columnas, ¿vale? Y que en cada una de esas columnas las configuraciones electrónicas de los elementos acababan en una letra determinada. Entonces, me preguntabais un montón de veces cuando hacíamos estos ejercicios que si era necesario saberse la tabla periódica. Yo decía, a ver, esto es química. Necesario. Viene muy bien para hacer ciertos ejercicios. Entonces, una cosilla que os puede venir muy bien es tener una idea de cómo sería una tabla periódica aunque fuese una tabla periódica vacía, ¿vale? Como cuando hacíais los mapas mundi de pequeño, igual, pero con la tabla periódica, ¿vale? Entonces, mirad, podéis construir algo así. La tabla periódica tiene 7 filas, ¿vale? Que le llamamos los 7 periodos. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y así 6 y 7, ¿de acuerdo? Luego, la primera columna tenía esos 7 periodos exactamente, luego la segunda columna solo tenía 6 periodos y bajábamos 2. Y ahora había que contar 10 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de esa décima columna subíamos 2 filas y teníamos otros 5 grupos. 1, 2, 3, 4. Este es el quinto, ¿vale? Y luego se producía una subida de un escaloncillo, nada más, para completarla y tener el grupo de los gases nobles, ¿no? Entonces esto puede venir muy bien para hacer este tipo de ejercicios. Vale, ¿por qué os hago esto? Por una cosilla. Si os recordáis, en cada uno de estos grupos la configuración electrónica de los elementos acababa en un valor determinado. Por ejemplo, los metales alcalinos, que eran los primeros, pues acababan en S1, ¿no? Su configuración acababa en S1. La de los alcalinos térreos, que era justo la siguiente, pues acababa en S2, ¿no? Luego aquí se llenaban estos que se llamaban elementos de transición. Y aquí teníamos D1, D2, sigo, ¿vale? Y aquí poníamos D10, ¿de acuerdo? Luego saltábamos a estas, que eran los térreos, que teníamos, si era S1, esto era S2, pues aquí ya teníamos P1, ¿no? Aquí seguíamos P2, P3, 4, P5. Voy a poner todo. Me salta el 2. P3, P4, P5. Y el último era el grupo de los gases nobles. Lo voy a poner con negro, por ejemplo. ¿Vale? Que acababa en P6. Completábamos la capa, ¿de acuerdo? Luego, en función del periodo en el que estuviésemos, pues teníamos primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto, sexto periodo y séptimo periodo, ¿vale? Esto era fundamental, esto lo aprendéis de pequeño y se supone que no se nos olvida, pero bueno, ahí queda recordado. Bueno, entonces vamos a ver si este elemento, con esa configuración electrónica, que yo la voy a volver a poner, está ciertamente en el grupo 17. Vamos a ver.
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Vale. Mirad, la capa más externa de este elemento, de este átomo, sería la cuarta capa. Eso nos indica, esta capa más externa, nos indica que está en el cuarto periodo. Porque n es igual a 4, ¿de acuerdo? Así que va a estar en esta fila. En esa fila se van llenando de 1, de 2, y aquí su electrón diferenciador, el último electrón, ¿vale? Este se llamaba electrón diferenciador. Se llamaba diferenciador porque lo diferenciaba el siguiente. Por ejemplo, el anterior a este elemento era de 5 y el posterior a este elemento es de 7, así que se diferencian en eso, ¿vale? Acaba en D6. Eso significa que va a estar en la sexta columna de los elementos de transición. A esto le llamamos metales de transición, ¿no? Sería D1, D2, D3, D4, D5, D6. Aquí está el elemento. Aquí. Esta es su posición. Y si os sabéis la tabla periódica, este es hierro. Este de aquí es hierro. Está cobre. Sí, este es hierro. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente no está en el grupo 17. Así que esta afirmación es falsa. El elemento que nos dicen está en la sexta columna de los metales de transición, ¿vale? Falso, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo justificamos? Pues decís que fijándonos en el electrón diferenciador, su configuración acaba en 3d6. Eso indica que va a estar en la columna d6 del cuarto periodo, ¿vale? Este 3 era porque en esta se llenaban los 3d, 4d, 5d y, ¿vale? Así era como se hacían las configuraciones electrónicas. Fijaros en la pirámide de Moeller. Siguiente. Nos pregunta que si está en el tercer periodo. Pues no, ya lo he dicho antes, ¿no? Como n, venga, en rojo, como n es igual a 4, eso va a significar que está en el cuarto periodo. ¿Vale? Ese es el lugar que ocupa, ya lo hemos señalado aquí, ¿no? Cuarto periodo, columna D6. Hemos respondido a las dos en una sola etapa. Bueno. En el apartado C, me pregunta si conduce la electricidad. Bueno, si está aquí en D6, si no os acordáis de que es hierro, no hay problema, ¿vale? Imaginaos que no os acordáis que es hierro. Como está en D6, tenéis que decir que se trata de un metal de transición, ¿vale? Y todos los metales, todos, son buenos conductores. Así que si conduce... Ahí dice en estado sólido, ¿vale? Tampoco tiene mayor importancia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues simplemente que como este elemento, todos los metales, excepto el mercurio, está zinc, cadmio, aquí mercurio, todos los metales a temperatura ambiente conducen, o sea, se encuentran en estado sólido, pues sí, claro, el hierro conduce en estado sólido, ¿de acuerdo? Quería recordaros una cosa estas de la conducción. ¿Cómo podéis explicar o hablar de la conducción en el caso de los metales? Había dos teorías, la teoría de la nube de electrones o la teoría de bandas, ¿vale? Voy a hablar de la teoría de la nube de electrones. Bueno, si os acordáis, en la nube de electrones, un metal formaba redes metálicas. ¿Qué era una red metálica? Pues una red metálica estaba formada por un conjunto de iones, en este caso serían de hierro, ¿no? Voy a hacer solo una parte de la red, ¿vale? Porque si no es imposible. Vale. Y cada uno de estos iones aportaba sus electrones de la última capa. En este caso serían dos, porque son estos dos, 4s2, ¿no? La última capa. Decía que esto era como un dibujillo de un ratoncillo Mickey, ¿no? Acordaos de esas tonterías de clase que nos ayudan a recordar ciertas cosas. Entonces, todos estos iones o todos estos átomos están unidos por una nube de electrones. ¿Vale? Todos esos electrones forman una nube. También en otro libro le llaman gas de electrones.
¿Qué hacía esa nube de electrones? Mantener a todos los átomos de hierro unidos entre sí y hacían que se pudiese permitir la conducción del calor o la electricidad. Porque si por aquí llegaba la energía, como estos electrones se estaban moviendo, estaban deslocalizados, voy a apuntarlo de deslocalizado, esos electrones se movían por toda la estructura y permitían que condujese por la electricidad o el calor. Esto lo enseñé en un vídeo, tengo por ahí todavía, aquí lo tengo, ¿vale? Ya se le ha caído algún electrón, porque ya lleva unos días hecho. Era esto, ¿vale? La red de... Eso era esto, ¿de acuerdo? O sea, este tipo de estructura, ¿veis? Ya se me han caído algunos electrones. La plastilina aguanta lo que aguanta, ¿vale? Pero esta era ese tipo de estructura, ¿de acuerdo? Donde aquí estaban todos los iones unidos entre sí, o todos los átomos, podéis decir, no hay problema. Estos eran los enlaces metálicos y esos electrones estaban deslocalizados por toda la estructura y se podían mover libremente y así conducía la electricidad, ¿vale? Había otra teoría para explicar esto, ¿no? En el segundo de bachillerato se explica también otra teoría, que es la teoría de bandas. ¿Qué decía la teoría de bandas? Bueno, pues decía que todos estos electrones, los electrones de valencia, que son estos de la última capa, formaban una banda. Si tú tienes un átomo de hierro, pues tienes un orbital 4s2, ¿no? En el que hay dos electrones, que son eso que hay. Si tienes dos átomos, pues hay dos orbitales en los que hay 4 electrones. Y si tienes millones de átomos de hierro, como hay en un trozo de hierro, pues tienes millones de orbitales en los que hay millones de átomos. Todo esto son electrones que hay en todos esos átomos, ¿vale? A este solapamiento entre los orbitales atómicos se le llamaba banda de valencia. Se llama banda de valencia porque está formada por los electrones de valencia, ¿no? Vale. Encima, la parte de arriba, hay orbitales que están vacíos. Por aquí, si seguimos, estaba 4p6, 5s2, ¿no? Todo eso está por arriba. Y esos, pues también serían un montón de orbitales, pero orbitales que están vacíos. ¿Veis? No hay electrones. Habría muchos, muchísimos. ¿Vale? Todo eso son orbitales vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llamaba banda de conducción. Si la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción era mínima o incluso estaban solapados, como sería en el caso del hierro, cuando estas bandas están juntas, ¿vale? El paso de los electrones puede darse libremente. Cuando le llega la energía, pues los electrones saltan hacia arriba. Y al saltar hacia arriba se produce la conducción de la electricidad o del calor. En este caso nos dicen que si conduce, creo que la electricidad. A ver, sí. Así que podéis explicarlo con la nube de electrones o con la teoría de bandas. Da igual, ¿vale? Aunque realmente, como nos dice que sí conduce, pues cuando digáis que es un metal de transición y que los metales conducen bien por la teoría de la nube de electrones o la teoría de bandas, quedaría prácticamente explicado, ¿vale? Hablas un poquillo de ello, por si acaso, pero no hay problema. Seguimos con el siguiente. En el apartado D nos dice los números cuánticos 3, 1, menos 2 y más un medio corresponden a un electrón de este elemento. Bueno, ya salta a la vista nada más ver la combinación de números cuánticos que esto no es los números cuánticos de ningún electrón. En teoría, ¿vale? Tendríais que hablar un poco de los números cuánticos. Recordad que eran n, l, m y s, ¿no? Que n podía tomar valores 0, 1, o sea, perdón, 1, 2, 3, números enteros, ¿no? Que L tomaba valores ahora sí desde 0, 1, 2 hasta n menos 1, ¿vale? Luego M podía valer desde menos L hasta más L pasando por el 0, esto lo sabíais muy bien, y que luego S valía un medio o menos un medio. Entonces habláis un poquillo de qué son los números cuánticos y qué valores pueden tomar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezáis a argumentar. Si os fijáis, en la combinación de números cuánticos nos dice que n vale 3. Eso en principio, bueno, sí puede pasar, ¿no? Que L vale 1.
Esto nos diría que estamos en el tercer nivel energético, tercer periodo, ¿no? Y que L valiese 1 significaba que estábamos en un orbital tipo P, ¿no? Vale. Ahora ya lo siguiente no puede ser, porque nos dice que M vale menos 2. Esto no es posible. Si L vale 1, los valores que M puede tomar son menos 1, 0 y 1, aplicando esto, ¿no? Desde menos L hasta más L pasando por el 0. Así que esto es falso. No se cumple, esa combinación de números cuánticos es errónea, ¿vale? No puede haber ningún electrón que tenga esa combinación de números cuánticos, con lo cual el apartado D es falso, ¿de acuerdo? O sea que tenemos falso el A, falso el B también, ¿vale? Y lo único que sí que conducía, ¿de acuerdo? Es lo único que sí que es cierto. La única verdadera es la C, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esto lo recordáis y que no tengáis mayor problema. Venga, por si acaso me preguntáis. Hasta luego.